Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en esta semana con un tema que pues ahora nos ocupa a todos saber, que es la sanidad divina. Y recordemos que estamos en los fundamentos de la fe. Todo cristiano necesita saber sobre qué se fundamenta su fe. Y oramos a nuestro buen Dios antes de comenzar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos en la distancia, Padre, escudriñando tu palabra. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad para que apartemos esta hora, este tiempo para ti, para que nos reveles los misterios de tu reino. Te pido, Padre, que unjas mis labios y te pido también que prepare los corazones de quienes van a recibir esta palabra, que quites todo estorbo en nuestra mente, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento que no viene de ti, y que los canales espirituales de nuestro espíritu, nuestra mente, los canales espirituales de nuestro ser sean limpiados y sean sometidos a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios precioso. Te pido por las personas que están padeciendo enfermedad en estos tiempos, que seas tú quien derrame de la sanidad divina. Que, Padre Santo, nosotros seamos usados también para revelar esos misterios tuyos y llevar a toda la humanidad y principalmente a nuestros familiares y amigos esa palabra que tú tienes preparada para ellos, que seamos ese canal de bendición también hacia ellos. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, pues ve por tu pluma, ve por tu cuaderno y por tu Biblia principalmente, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos leer por mucho tiempo la Biblia sin encontrarnos algún pasaje que hable acerca de la sanidad, como Dios se encuentra sanando a una persona. En Éxodo 15, 23 al 26, vamos a leer. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y Éxodo 15, 23 al 26. Dice así: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Estamos viendo cómo Dios revela acerca de sí mismo a su pueblo. Dios se revela como un sanador. Dios es por naturaleza un sanador. Dios sanaba en el pasado. Entonces, si Él sanaba en el pasado y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios también sana en este día, en estos tiempos. Vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 3, 6. Malaquías está en el Antiguo Testamento, casi de los últimos libros del Antiguo Testamento. De hecho, es el último libro del Antiguo Testamento. En su capítulo 3, versículo 6, dice así: porque yo, Jehová, no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Vemos cómo Dios es el mismo antes y es el mismo hoy, porque Él no cambia. Dios le da su espíritu a los creyentes para investirlos de poder sobrenatural divino. Dios se comunica con el ser humano de espíritu a espíritu. En la lección pasada veíamos
cómo Dios quiere bautizarnos en el Espíritu. Y el hablar en lenguas es el lenguaje espiritual. Dios se funde con nuestro ser a través de nuestro espíritu y su espíritu. Los que oran en el Espíritu se hacen visibles a la voz de Dios. Es la comunicación directa con Dios. Por eso es tan importante el ser bautizados en el Espíritu. Si tú no has sido bautizado, yo te invito a que en oración tú menciones palabra de la Biblia. Puedes mencionar palabras con tu propia lengua, tu propia voz, con tu propio pensamiento, pero que te dejes llevar, que sueltes tu lengua, porque el Espíritu Santo te quiere guiar para que tú seas bautizado. El Espíritu Santo nos ayuda a orar por las cosas que nosotros no podemos comprender, porque nadie sabe mejor lo que necesitamos si no es el Espíritu que mora en nosotros. Aquellas cosas que ni siquiera sabemos que necesitamos, o aquellas cosas que sabemos que necesitamos, pero que no les damos la prioridad, porque a veces nos fijamos nada más en las cosas pues mundanas o las cosas materiales. Entonces, vamos a leer Romanos 8:26. El libro de Romanos está en el Nuevo Testamento. Después de Hechos está el libro de Juan, que es el último evangelio. Sigue Juan, luego sigue Hechos y luego Romanos, que es el libro que vamos a orar. 8:26. Y dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros ni siquiera entendemos qué es lo que nuestro Espíritu está diciendo, pero Dios se comunica a través de nuestro Espíritu y entiende las cosas que necesitamos, y Él hace de acuerdo a lo que necesitamos a través del Espíritu. Por eso es importante orar en el Espíritu, porque el Espíritu es el que sabe realmente qué es lo que conviene. El Espíritu Santo nos da el poder para obrar en señales y milagros. Necesitamos ese poder, la iglesia de hoy. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos obrar en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. No ganaremos a las multitudes a través de argumentos intelectuales o por razonamientos humanos. Nosotros necesitamos el poder de Dios, y ese poder viene a través del Espíritu Santo. La gente recibe el Espíritu Santo por 4 razones que les voy a mencionar. La primera, imposición de manos. La segunda, por pedirlo. Jesús dijo que nosotros podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo únicamente pidiéndolo. Esto está en Lucas, en el libro de Lucas, que es Evangelio de Lucas, en su capítulo 11, versículo 9 al 13. 11, 9 al 13. Y dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos bautice en su Espíritu. Nosotros debemos continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Vamos ahí adelante en el Nuevo Testamento. Romanos. Vamos a encontrar Corintios. Gálatas y Efesios. Dice así:
No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Y Primera de Corintios, vamos atrás, Primera de Corintios 14, está atrás de Efesios, Primera de Corintios 14, 14 al 15, dice así. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La palabra de Dios nos invita a que oremos con el espíritu y con el entendimiento. Parte de nuestra necesidad como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, es orar en el Espíritu a diario. Porque a diario tenemos necesidades, porque a diario tenemos comunicación con Dios. Dios se revela a su pueblo como su sanador. Regresamos al capítulo del libro de Éxodo 15, 23 al 26 y vemos cómo, ya habíamos leído este capítulo al iniciar el tema, vemos cómo Dios se revela a su pueblo como un Dios de sanidad. Voy a volver a leerlo, 15, 23 y 26. Éxodo 15, 23 al 26. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti. Vemos cómo Dios siempre está pensando en sanar. Él no permitirá que ninguna plaga toque nuestra morada. No permitirá que ninguna enfermedad toque tu casa. Y leíamos también Malaquías 3:6 y vemos cómo en Malaquías 3:6 nos dice que Dios, Jehová, es el mismo. Es nuestro sanador, es Jehová Rafa. Vamos a ver más adelante algunos de los temas que me gustaría compartirles, que es los nombres de Dios. Y vemos cómo Dios es sanador por naturaleza, que la voluntad de Dios para los que le sirven es quitar la enfermedad dentro de ellos. Dios cumplió esta promesa a lo largo del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos, Dios siempre estaba sanando, siempre estaba proveyendo de sanidad y siempre estaba protegiendo a su pueblo para que no tuvieran calamidades y que no enfermaran. Y si enfermaban, pues Él tenía esa sanidad divina. Dios sana el cuerpo como también sana el alma. Esto lo podemos ver en Salmos 103, vamos a ir al Antiguo Testamento y está a la mitad de nuestro libro, antes de Proverbios, está Salmos. Es el libro con más versículos de la Biblia y con más capítulos. 103, 1 al 3, dice así: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Existen dos beneficios de creer en Dios, dos beneficios del Señor, y estos beneficios son el perdón y la sanidad. Jesús reveló al Dios sanador a través de su ministerio. Jesús es la voluntad de Dios manifestada. Ya que Jesús es Dios encarnado, Él trató a los enfermos como Dios los trata. Él, hablando de Jesús, demuestra la voluntad de Dios y la naturaleza de Dios a través de su vida. Vamos a leer en el libro de Juan. Vamos hacia el libro de Juan y vamos a ver el capítulo 14, 7 al 9. Juan 14, 7 al 9. Dice así. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús vino a revelar al Padre. Jesús vino a dar a conocer la naturaleza de Dios, su Padre, y vino a hacer la voluntad, a dar y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y esa voluntad era sanar, rescatar, salvar a la humanidad. Y todo aquel que cree en Él, pues es salvo. Y todo aquel que viene a Él, pues no es condenado, porque ya Dios pagó el precio de su condena. Jesús demostró el deseo de Dios para sanarnos. Y Jesús sanaba, y Él estaba en esta tierra sanando a los enfermos. Vamos a leer Mateo 12, 14 y 15. El libro de Mateo es el primer evangelio. Mateo 12, 14 y 15. Y dice así. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a sanar a la humanidad. Jesús demostró compasión por los enfermos y los sanó. Podemos leerlo ahí adelantito en el mismo libro de Mateo 14, pero en sus versículos 13 y 14. Capítulo 14, 13 y 14. Y dice así. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si algo tenía Dios, si algo vino a revelarnos Jesús del Padre, es la compasión y la misericordia. Y por compasión, por misericordia, entendemos el gran amor que Él tiene por la humanidad. Entonces Él no desea que estemos enfermos, Él viene a sanarnos. Sanó a todos los que vinieron a Él. Ahí mismo en Mateo 14, pero en el versículo 35 y 36, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por todas aquellas tierras alrededor y trajeron a Él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos, con tan solo tocar el borde de su manto. Sanó toda clase de enfermedad. No solamente sanaba, sino sanaba toda clase de enfermedad. Ahí mismo en Mateo 15, 30, 31. Dice así.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Sí? Vean cómo Dios sanaba a todos los que se le presentaran, sea cual fuera la situación. Jesús quiso hacer la voluntad del Padre. Él quiso, fue su voluntad sanar. Regresamos a Mateo capítulo 8, ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 8, en su versículo 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Muchas veces nosotros mencionamos esa palabra, si tu voluntad es sanarnos. Y realmente la voluntad de Dios es sanarnos. Tenemos que tener esa seguridad. Dios es amor, Dios es misericordioso y bondadoso. Si Él dio su vida por nosotros, si Él murió en la cruz del Calvario y fue azotado, golpeado, vituperiado, ¿cuánto más? Si Él aguantó todas esas calamidades, ¿cuánto más no quiera darnos a nosotros la sanidad? Es su voluntad la misma de hoy. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. Vamos al libro de Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:8. Y dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Sí, Él es el mismo. Si Él sanó en su venida, a través de su Espíritu Santo quiere sanarnos en este tiempo. Jesús designó a otros que lo ayudaran a sanar enfermos. Mateo 9:37 y 38. Regresamos al libro de Mateo. Recuerden, Mateo es el libro de los evangelios. Fue uno de sus discípulos que contó la historia de Jesucristo. Y ahora nos vamos al capítulo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vamos al 10:1, capítulo 10:1 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús vino a enseñarnos, Jesús vino a sanarnos, pero también nos vino a dar ese don tan hermoso que es de la sanidad. Él nos enseña. Discípulos significa aprendiz. Nosotros somos aprendices, nosotros somos discípulos de Cristo porque estamos aprendiendo del gran Maestro y Él quiere enseñarnos. Él nos llama hoy para que a través de nosotros vengan sanidades y vengan milagros. Vamos a leer Mateo, ahí mismo 10:1, ya lo leímos. Ahora nos vamos a los 70. Primero llamó a los 12 discípulos. Posteriormente llamó a 70. Lucas 10:1 y Lucas 10:8 al 9. Lucas 10:8 al 9. Dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Vamos a leer 8 y 9 nada más, ¿sí? Hasta ahí.
Ahora, todos los creyentes que somos nosotros también tenemos esa enseñanza, debemos tener esa enseñanza, tenemos ese don si nosotros lo queremos. Vamos a leer Marcos, el segundo evangelio, 16, capítulo 16, 15 y 16. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Y por todo el mundo. Es nuestra obligación como creyentes llevar el evangelio, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, que es a través del bautismo del Espíritu. Y también dice que tomaremos serpientes en nuestras manos y no nos harán daños. Y si bebieran cosa mortífera, así nos echarán. Inclusive brujería no nos va a hacer daño. Y impondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. La sanidad es una señal que sigue a todos los creyentes. Jesús comisionó a todos los creyentes para sanar enfermos y Dios va a obrar en sanidad si nosotros imponemos las manos sobre los enfermos y oramos por ellos. Nosotros tenemos autoridad sobre las potestades, autoridad sobre toda enfermedad, porque la autoridad que tenemos es delegada por Dios. Y Dios nos delega la autoridad y el poder que viene de Él. Y ese poder de Jesús, ese poder es sanador. La iglesia siguió las instrucciones de Jesús para sanar. A través de todo el libro de los Hechos, me gustaría que empezaran a leer el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos. Y ahí habla precisamente de la obra del Espíritu, el inicio de la iglesia. A través de todo el libro de los Hechos y hasta el último capítulo, aproximadamente 30 años después del día de Pentecostés, nosotros leemos acerca de Dios sanando a la gente. Por ejemplo, en Hechos 3, Hechos 5, Hechos 8, Hechos 9 y 14, que son capítulos que les voy a dejar de tarea, los apóstoles enseñaron al pueblo a sanar enfermos. De hecho, orar por los enfermos fue una ordenanza establecida para la iglesia. Podemos también leerlo en Santiago 5, 14 al 16. Santiago está antes de Segunda de Pedro, que son los últimos libros de la Biblia. 5, 14 y 16. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos nuevamente cómo la Biblia nos establece la manera en que tenemos que orar unos por otros. Si hay alguien en aflicción, si hay alguien enfermo, necesitamos orar por él, imponiendo manos santas, dice la palabra. La oración de fe sana al enfermo. Si tú tienes fe y has creído en todo lo que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, bueno, pues será hecho conforme a tu fe. Orar los unos por otros y esperar en la sanidad. La sanidad divina es parte de la obra redentora de Cristo.
Los profetas profetizaron sanidad física y espiritual por Jesucristo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, estamos terminando. Y vamos a leer Isaías 53 del 1 al 5. Isaías 53 del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. En algunas versiones dice curados. Cuando nosotros leemos esta palabra, debemos de entender que a través de la cruz de Jesús, a través del sacrificio de Jesucristo, a través de cada llaga, fuimos nosotros curados. Y está hablando en tiempo pasado, no habla en tiempo presente, sino en tiempo pasado. Hemos sido sanados. La enfermedad es física, es mental, es espiritual. Pero estamos hablando de una enfermedad que ya quedó clavada en la cruz y que el enemigo quiere engañarnos, haciéndonos creer que sigue activa en nuestra vida. Si nosotros tenemos una enfermedad, no podemos decir, no la tengo. Sí, tenemos que declarar que la tenemos, pero que Jesús ya la venció en la cruz del Calvario, que esa enfermedad ya fue sanada, que las llagas de Cristo nos dieron la sanidad. Declararlo en nuestra vida, no abrazar la enfermedad, sino abrazar en fe la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y los evangelios registran cómo Jesús cumplió esta profecía. Vamos a Mateo capítulo 8. Regresamos al Nuevo Testamento en su capítulo 8, versículo 16. 8:16. Y dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Jesús cumple su promesa, esa profecía en el Nuevo Testamento, en su venida a esta tierra, cuando Él se hace carne. Cristo vino a morir por nuestros pecados y a sufrir por nuestra sanidad. Leemos Primera de Pedro. El Primera de Pedro es el libro que está antes del Apocalipsis, casi al final de la Biblia, después de Santiago. Primera de Pedro 2:24. Porque toda carne es como hierba. 2:24, perdón, estoy leyendo el 1. 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Fíjense cómo nuevamente habla en tiempo pasado. Jesús ya nos sanó. El diablo es mentiroso. El diablo viene a quitarnos y a robarnos nuestra fe. Él no quiere que nosotros veamos y creamos en la palabra de Dios. Pero si nosotros